Hola Hernán, estoy muy emocionado de platicar contigo. Por fin se nos hizo. Bienvenido al podcast. Hola, Fran, ¿cómo estás? Sí, caray, he estado un poquito apretada la agenda y luego, pues no sé, acontecimientos mundiales que no ayudan en nada. Totalmente. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Estudias Derecho en el ITAM, tienes un MBA en MIT, estás unos años en Booz Company, para después lanzar Angel Ventures. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Pues sí, tal cual, fuimos oficialmente la primera red de ángeles inversionistas, realmente pues hace ya unos cuantos años, ¿no? Arrancamos en 2008, constituimos, 2009 tuvimos nuestro primer evento, entonces pues sí, tal cual es agarrarse, pues una legión de valientes, ¿no? En aquel entonces, la gente que estaba pues pensando en las primeras ideas, en los primeros como Tickets Ángel, ahora sí que nos tocó, pues, no sé, enseñarle o predicar a todo el mundo que era un angel investor y demás, ¿no? Hoy en día creo que está mucho más diseminado, pero en aquel entonces fue muy difícil. Y bueno, entre 2008 y 2012 hicimos todo este tema de la red de ángeles inversionistas. 2012 levantamos el primer fondo y de ahí pues ya nos clavamos de lleno en administrar fondos de venture capital. ¿Qué viste en 2008 de el ecosistema? Hoy la gente está apenas involucrándose. ¿Qué es startups? ¿Qué es venture capital? ¿Qué es un ángel inversionista? O sea, ¿qué hiciste para ver que había una oportunidad enorme en esta industria y más que nada en México, que en 2008 está en pañales? Pues mira, más que vimos, creo que no vimos, ¿no? Porque veníamos yo estaba en MIT en Boston, entonces pues ahí es un ecosistema tremendamente virtuoso donde si tienes una buena idea, levantas la mano y ya sabes, te hay capital, te ayudan abogados, te ayudan contadores. Y aquí en México claramente el talento pues está repartido de una manera pues similar a otras partes del mundo, pero creo que estábamos muy desarticulados, ¿no? Si todavía hay retos claramente de articulación de cómo hacer llegar el capital a las buenas ideas, en aquel momento estábamos peor. Entonces, pues nos lanzamos como el Borras, justamente a hacer un club de desayunos, ¿no? Y como que la primera misión o los primeros objetivos es que pues más gente con potencial económico, potencial de invertir desde un punto de vista económico, se enterará de pues que había allá afuera pues emprendedores que estaban tratando de cambiar pues industrias, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces pues creo que las historias de éxito emprendedor eran, y lo siguen siendo, ¿no? Claramente son referentes. Miguel Ángel Dávila con Cinemex, Alberto Taracena con Metros Cúbicos, pues no sé, los Carlos con Gentera, antes compartamos, pero eran muy contadas, ¿no? Y bueno, por suerte pues, fueron de las primeras personas que nos apoyaron a capa y espada, entonces eso la verdad es que siempre se sintió muy bien. Pero bueno, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué no vimos? Pues no vimos que esto se daba de una manera mucho más rápida, mucho más orgánica, y que hacía falta, pues, no sé, como hilar varios de estos elementos que conforman el ecosistema para que esto sea de una manera más natural. Empezaron a levantar el primer fondo en 2012. O sea, ¿qué cambios has visto de 2012 a 2023 hoy con este nuevo fondo que están levantando? O sea, ¿qué tanto ha cambiado el LP, ¿no? Porque si hoy apenas el asset class ya se vuelve más conocido, en ese entonces me imagino que tenías que evangelizar mucho, enseñar cómo se come VC, cómo era, o sea, los riesgos, etcétera. O sea, ¿qué evolución has visto del asset class en los últimos 10 años en México y en el resto de la TAM? Pues mira, o sea, que el cambio ha sido sustancial, ¿no? Porque en 2012, pues claramente habíamos un puñado de fund managers, luego cerró el INADEM y bueno, fue como un pico, ¿no? O sea, éramos, no sé, 5, 6, 7 por ahí, luego llegamos a ser 50 y tantos según el INADEM y luego, pues claramente cuando se desaparece el INADEM y unos años después, volvería a contar tal vez entre 10 y 15 fondos activos que hay en México, ¿no? Lo cual, pues creo que es bastante natural y bueno, sí era... Es verdad que antes, pues bueno, las rondas, no sé, una serie A levantaba tal vez 3 o 4 millones de dólares, ¿no? Y 3 o 4 millones de dólares, bueno, el año pasado era un pre-seed hasta chiquito, ¿no? Creo que eso se está empezando como a corregir un poquito, pero pues sí, o sea, claramente puedes ver la curva de cómo viene entrando el venture capital a México y pues ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Siendo 2021 pues un año donde entraron 18 billones de dólares a la región. El año pasado, pues aún así, creo que estuvimos por encima de los 8 billones. Creo que va a empezar a moderarse un poquito, pero pues sí creo que la actividad emprendedora en México llegó para quedarse, ¿no? Y hay empresas que, no diría que son como too big to fail, pero pues son muchas empresas que aunque vaya a haber iteraciones y demás, pues no van a desaparecer, ¿no? O sea, ya van a ser empresas que están trayendo productos y servicios que ya estén en el top of mind para el consumidor mexicano. Entonces, pues creo que es
Es un trabajo muy padre, ¿no? Tratar de encontrar y de apoyar ese talento. Claramente, pues bueno, son muchos dolores de cabeza y se dice fácil que una persona salga en una revista Forbes en la portada, pero bueno, todo lo que hay detrás, son muchos días de sufrimiento, horas sin dormir, decisiones difíciles, echar gente, contratar gente, levantar capital, pues tantas cosas, ¿no? Y me imagino, ¿no? Como emprendedor tienes muchísimas dificultades y como fund manager una de esas dificultades es levantar capital. O sea, en estos 10 años que llevas levantando capital, ¿cuál ha sido los mayores retos que has enfrentado? Creo que hay, a ver, un poquito de todo, ¿no? O sea, creo que esa combinación de los LPs es importante porque, pues bueno, para el primer fondo que levantamos en 2012, pues empezamos a agarrar esas primeras generaciones como de emprendedores, que ya tenían tal vez algo de liquidez, algunos family offices que tal vez estaba entrando gente más joven, que venían tal vez de alguna maestría en el extranjero, que les empezaba a llamar la atención el tema de venture capital, y tal vez algunas personas más grandes que lo hacían por un tema de amor a México, ¿no? Amor a su país. Entonces creo que eso, pues, la verdad es que el primer fondo lo levantamos, son así con un puñado de ideas, mucho ánimo, y pues siendo muy consistentes, ¿no? Y tuvimos la suerte de que tuvimos a 3 inversiones institucionales, en aquel momento el Banco Interamericano de Desarrollo, Nacional Financiera y México Ventures o Fondo de Fondos, que apostaron nosotros, pero teníamos 56 inversionistas en total, considerando que estos 3 eran un poquito más de la mitad, ¿no? Entonces la otra mitad del primer fondo, pues eran los tickets chiquitos, medianos y alguno que otro por ahí más grande, pues de mucha gente que nos ha acompañado en todo este camino, ¿no? Lo cual es pues bueno, muy gratificante ver pues todo lo que hemos logrado colectivamente gracias a muchas de esas personas. Y creo que pues, lo que ha venido cambiando es pues, la sofisticación de la industria, ¿no? Entran fondos más grandes, también pues trabajas con fondos americanos, los LPs se van sofisticando, pues, ya te piden retornos, digamos, de un primer ciclo de capital, y está entrando pues capital institucional, pues el más grande que existe en el país, que son las Afores. Entonces, pues, tú también tienes o sea, ya no se vale decir, pues hice esta inversión porque me gustaba lo que hacían y creo que nos va a ir muy bien, ¿no? O sea, ya tiene que ser un tema como mucho más consensuado, tienes que empezar a ver pues, tendencias que tal vez vengan de otras partes del mundo, ¿no? Y pues invertimos en esto porque fíjate que en la India, que tiene una composición sociodemográficamente, no sé, muy similar a la de México, entonces si aquí pegó, creemos que hay elementos a que por aquí pueda pegar, y los emprendedores hicimos un due diligence muy exhaustivo, venían de una experiencia muy relevante, tal vez vendieron empresas o no. Entonces, creo que la misma industria nos ha empezado a empujar, que creo que eso es algo muy bueno hacia arriba. Y pues bueno, el hecho de que haya habido ya toda esta oleada y que haya habido algunos fondos que entraron, salieron y demás y que aquí sigamos, pues creo que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Sobre estas mismas tendencias, hace poco anunciaron que van a expandirse a Austin, a Texas, en la adición de 2 nuevos partners. ¿Qué tendencias vieron en el mercado de Estados Unidos, de latinos en Estados Unidos, que les hizo expandirse hacia Austin? Pues a ver, hicimos un buen análisis, digo, ahorita todo el mundo te habla de nearshoring, ¿no? Colegas, competidores, amigos, emprendedores, todo el mundo está hablando, es como la palabra de moda. Pues la verdad es que la habíamos viendo hace un rato, ¿no? Y como que Texas es un lugar, y puntualmente Austin es un lugar muy interesante porque tienes a 2 horas de distancia, pues San Antonio, Houston y Dallas, ¿no? Entonces, son 3 ciudades enormes, y junto con Austin, que está teniendo, pues, por un tema de lifestyle o está teniendo como mucho capital y emprendedores, pues vimos como un nodo interesante, ¿no? Y luego Texas, pues la frontera compartida con México es enorme y pues, como que por otra parte, a ver, Silicon Valley, pues ya tiene una dinámica como muy propia y demás, ¿no? Entonces, si tú te quieres llegar a insertar allá, pues lo tienes en chino. Miami, la verdad es que nos parece interesante todo lo que está pasando, pero no sé, a veces seguimos un poquito escépticos, ¿no? De qué tanto eso va a quedar a largo plazo. Y la verdad es que, bueno, siempre nos vemos insertados en México y con una posición de liderazgo en México. Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que va a pasar en Texas pues, es muy benéfico para el país, o bueno, por los temas de nearshoring. La población hispana es muy grande. Tampoco vimos una dinámica competitiva o algún competidor, digamos, que estuviera enfocado a los hispanos en Texas, como sí lo hay en California, sí lo hay en Nueva York, sí lo hay en Chicago y en otras partes de Latinoamérica, perdón, de Estados Unidos. Entonces, pues, todos estos factores como que no sé, nos invitaron a pensar en Austin seriamente. Y la otra cosa que también nos gusta siempre sí es que Austin tiene Real Tech, ¿no? La tercera oficina más grande de Google o de Facebook en Estados Unidos muchas veces Austin.
realmente tienes Dell, tienes Tesla, tienes una operación enorme también de Amazon. Entonces tienes real tech por todos lados, ¿no? Una nueva planta de microchips de Samsung. Entonces no es un tema como que la gente nada más va de lifestyle, y lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Que tal vez mucha gente de Nueva York se fue a alguna otra parte de Estados Unidos y sacó la pandemia y se regresó. En Austin sí vemos que están empezando a echar raíces. Entonces eso nos emociona bastante porque te digo, tienes muchas cosas. Tienes el tema de nearshoring con México, tienes ciudades y mercados grandes a nivel de Estados Unidos, tienes un hub de tecnología como lo es Austin, digamos, con eventos también de clase mundial, desde Fórmula 1, el South by Southwest, el Cielo, lo que tú quieras, que atrae mucho talento. Y también pues tienes un estado que es predominantemente latino, ¿no? Con muchas raíces en México. Por muchas razones vimos en Austin como que si íbamos a hacer algo hacia Estados Unidos, este era el momento y esa era la operación que teníamos que estar apostando. Y también creo que ayuda a que esté como universidades como UT, ¿no? De que también gente joven, talento, tienes este ecosistema vibrante. Y en esta parte del análisis que hacen a compañías, ¿qué crees que vaya a cambiar al analizar la misma startup que está operando en México y expandirse al resto de la TAM que la misma startup atacando el mercado latino? O sea, ¿crees que haya diferencias al momento de hacer análisis y qué factores van a jugar a favor de decidir sobre una que sobre la otra? No, definitivamente no. Y la verdad es que nosotros históricamente hemos invertido en varias empresas latinoamericanas que se expanden a Estados Unidos. Y lo primero que vemos es que se requiere mucho más capital, ¿no? Pues para entrar al mercado de Estados Unidos, y si quieres realmente ir por las grandes ligas, pues requieres un presupuesto mucho mayor. Sería algo que jamás haríamos probablemente solos, ¿no? Entonces, creo que también es importante, o sea, pues nos va a tocar un rol también de evangelizar a fondos en Estados Unidos, de también pues el talento que hay en México, el talento que hay en América Latina, que ahora va a conquistar Estados Unidos, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver también pues cómo se da la dinámica con coinversionistas, expandiéndose en Estados Unidos o también trayendo empresas de Estados Unidos hacia América Latina, ¿no? También el mercado hispano como tal, pues está tremendamente desatendido. Estadísticas que tenemos es que menos del 3% de los founders fondeados en Estados Unidos son hispanos, ¿no? O de origen hispano. Entonces, a pesar de que tenemos que tener como mucho cuidado y mucho respeto, porque tú no puedes llegar como mexicano a Texas y decir, pues yo llegué, yo te entiendo a ti, hermano hispano, ¿no? O sea, es muy diferente. O sea, hay una dinámica ya pues también son first, second o third generation Hispanics, pues no sé, les importa su credit score, hay cosas que realmente, culturalmente, a pesar de que seamos muy parecidos, pues no nos entenderíamos. Y hay que también lidiar con esas diferencias y verlas como oportunidad, ¿no? No pensamos llegar como Angel Ventures diciendo, pues bueno, como somos mexicanos, entendemos a los hispanos, no va por ahí. Creo que tenemos puentes o sabemos por dónde empezar a tener esos puentes en común, y puede haber cosas que entendamos mejor que el americano promedio, cómo lo pienso, cómo lo hace un hispano, ¿no? O sea, a veces temas de crédito, temas de, no sé, cuánto pesa una comunidad en una toma de decisiones, ese tipo de factores, pero pues, o sea, lo vemos como una oportunidad, y lo vemos como una oportunidad también para que, digamos, Angel Ventures tenga una posición de liderazgo en Texas, ¿no? Pero de ninguna manera es algo que nosotros estamos viendo que ya sabemos cómo hacer. O sea, nos toca también pues ver el pipeline, entender las necesidades de los emprendedores locales, ver cómo juega, digamos, el expertise que hemos desarrollado con estos 14, 15 años en América Latina para hacer ese tipo de inversiones allá. O sea, es un proceso todavía, ¿no? No estamos diciendo que ya abrimos las oficinas y que estamos firmando cheques, no, o sea, todavía estamos en ese proceso. Sí, totalmente, no es lo mismo el mexicano que está en México o el latino que está en México que el latino que está allá. O sea, las dinámicas cambian, estás en, la verdad, el primer mundo, allá tienen diferentes servicios, diferentes necesidades, diferentes problemas y cambia. O sea, al igual que en toda Latinoamérica, por más que el idioma nos une y la cultura, las diferencias a nivel país cambian. Y ahora, en este mismo anuncio, que anunciaron la expansión a Austin, anunciaron la adición de 2 nuevos partners al fondo. ¿Qué cualidades encontraste en ellos dos para decir que son los socios ideales para este nuevo fondo de Angel Venture? Mira, la verdad tuvimos mucha suerte porque, a ver, a Marcelo lo conocíamos, es el PI de nuestro fondo 1, es un gran amigo de la casa, una persona de primerísimo nivel. Y Marcelo, pues, la verdad es que tiene un network y tiene un conocimiento importante en Monterrey, que creo que va a ser pues, la ciudad que más tiene para beneficiarse del tema nearshoring, ¿no? Entonces, por una parte sumamos a Marcelo, que tenemos ese contacto, ese know-how para temas de nearshoring. Aparte, Marcelo, a través de Gestal Labs,
venía desarrollando un liderazgo, una voz importante en todo lo que es Industry 4.0. Entonces, pues la verdad es que Marcelo nos ayudó muchísimo con ese tema de cómo conectarnos en esa comunidad localmente, ¿no? Para algo que pensamos que va a ser pues, fundamental para ustedes del fondo. Y por otra parte, Elisa también la conocíamos desde hace tiempo, estaba muy metido con un grupo, pues digamos que está empujando esta agenda a nivel de Estados Unidos que se llama BC Familia. Entonces, también la verdad es que Elisa es muy, muy, muy reconocida ya por el empuje y el liderazgo que está teniendo en que haya más y más latinos representados, no solo a nivel emprendedores, sino también en fondos. Entonces, pues bueno, sí que se juntaron el hambre con las ganas de comer, tuvimos mucha suerte, hicimos números para un proyecto y dijimos, ok, lancemos este fondo, tenemos ya la expertise que podemos apalancar de lo que hemos hecho en América Latina con Estados Unidos y el mercado hispano como un nuevo reto, ¿no? De ahí que sea pues, fundamental la incorporación de Marcelo y de Elisa para esta nueva aventura. Y la verdad estamos de nuevo muy, muy contentos de cómo se vienen dando las cosas. Hernán, eres de los partners en América Latina que tienen tanto un MBA como Kaufman Fellows. ¿Cómo contrastarías estas dos experiencias y cuál crees que te ha ayudado más en tu carrera como VC? Yo creo que hay bastantes MBAs con Kaufman. Sí, me parece un buen skill set. La verdad es que, a ver, creo que el MBA pues te abre mucho pues depende de cómo lo haces, ¿no? Yo lo tenía muy claro, yo soy abogado de profesión, no quería seguir siendo abogado, entonces para mí el MBA fue la oportunidad ideal para hacer un career switch, ¿no? Cuando me fui al MBA no sabía que iba a acabar en esto, definitivamente, lo hubiera sacado creo que más jugo, pero pues me empecé a meter a muchas cosas que estaban muy fuera de mi zona de confort, ¿no? No sé, materias en economía, en estadística y demás, y realmente pues me abrió mucho el panorama y siempre alguien que me dice si realmente quieres hacer como un MBA y quieres abrirte un panorama, creo que es una gran herramienta. Creo que el tema de Kaufman es muy, muy específico para tu experiencia como inversionista. No es para emprendedores, es realmente para inversionistas. De hecho, te piden tener experiencia invirtiendo. Y lo que me gusta de Kaufman es que, no sé, a ver, creo que en esta industria tenemos grandes pues, amigos, colegas, ¿no? Digo, que también a veces competimos, muchas veces invertimos, pero creo que es bastante buena la relación que tenemos con otros fondos locales, regionales que tenemos, ¿no? Porque pues, estamos en el mismo ecosistema y a veces competiremos, a veces convertiremos, pero en general es bastante cordial la relación. Lo que me gusta mucho de Kaufman es que como que juegan muchísimo a integrarte rápido. De hecho, me acuerdo perfecto que en el primer uno que tuve en Kaufman había gente pues, llorando, ¿no? Porque te piden abrirte mucho, ¿no? Entonces la gente de repente dice, no, pues a ver, mi papá me abandonó al año 3 y yo desde que tenía 7 años me puse a vender limonada para ayudar a mi mamá y bueno, se vuelve un mar de lágrimas, o sea, se vuelve muy emocional. Entonces, el tú, pues digamos, como deliberadamente romper tan rápido esos como tabús o sobre todo, digo, el latino es mucho más abierto, ¿no? Pero imagínate con el europeo, el americano, romper eso te vuelve muy conectado como muy rápido a un nivel personal. De hecho, por ejemplo, ahorita estaba hablando con un emprendimiento que probablemente lo va a liderar alguien que está ahorita en mi clase de Kaufman, ¿no? Entonces, pues, venimos chateando muchísimo con un nivel de apertura que no lo notas muy fácilmente. O sea, realmente tienes que tener así como un muy buen amigo como para abrirte tanto, pues en términos, en evaluaciones, en qué piensan de este tipo de cosas. Entonces, eso me gustó mucho de Kaufman, ¿no? Que no creo la verdad que técnicamente esté sacando tanto provecho, tal vez entró un poquito más lechera, pero a nivel contactos, a nivel network, a nivel conocer a tu cohort de Kaufman a un nivel muy rápido, muy personal, como para poder accionarlo y echando a dar cosas, creo que eso es una dinámica súper interesante. Y sobre este MBA, también, la mayoría de los partners en la TAM tienen un MBA. ¿Qué tanto crees que influye en el levantamiento de capital el network que generas alrededor de un MBA? Yo creo que sí es un tema muy interesante. Yo sí te puedo decir que para nosotros fue fundamental, ¿no? Y tal vez fue por cuando empezamos. Yo creo que hoy podrías tal vez pensar en hacer un fondo sin un MBA, si eres algún emprendedor o vienes de algún otro fondo, creo que es bastante más posible, ¿no? Pero cuando nosotros y el otro cohort de colegas lanzaron, creo que era mucho más difícil, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Porque, no sé, yo y Camilo somos de MIT, ¿no? Entonces nos perciben como el fondo de MIT. Luego por ahí está, no sé, OLVP estaba mucho más asociado tal vez con Stanford, Ignea con Harvard, no sé,
Rafa de Cometa es de Columbia, Alexis Barroso es de Northwestern, de Kellogg. Entonces, como que sí, es cierto, como que toda esa misma generación se da curiosamente que hay un tema de un MBA. Creo que en aquel momento era muy interesante, muy importante porque es una comunidad importante que te valida, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí puedo decir abiertamente que muchos exalumnos de MIT acabaron siendo inversionistas en mi forma, ¿no? Entonces, eso lo veo como una dinámica como virtuosa. Te digo, creo que hoy eso está cambiando y creo que si tienes una buena historia que contar o tal vez eres un founder exitoso, alguna cosa así, puedes bypassear el tema del MBA, ¿no? Porque te va a abrir otro tipo de network, pero en aquel entonces eso era muy, muy difícil de calcular, ¿no? Entonces, creo que sigue siendo relevante, ya no tan fundamental como lo era hace algunos años, pero yo sigo un camino que aún seguiría. Así que si tienes los dos, ¿no? Si eres ex-founder y tienes un MBA y tienes ese network, pues realmente se vuelve muy potente, pero pues no tiene que ser el único camino, ¿no? Hernán, no sé si te acuerdas, pero fui tu alumno en el ITAM, me hice clase de Venture Capital y fue de las primeras interacciones que tenía ahí con el Asset Class. ¿De dónde nace este interés por dar clases de VC? Digo, claro que me acuerdo que estuviste por ahí. Nunca me vi como profesor, es curioso, ¿no? Pero en algún momento me invitaron al board del ITAM, sobre todo puntualmente al Epic Lab, ¿no? Para ver temas de emprendimiento y demás. Y me gustó mucho la dinámica. Creo que el ITAM es una gran escuela y yo claramente le debo muchísimo. Y te lo decía muy bien que esta es una muy buena manera de, pero sí, como que pay it forward, ¿no? Entonces yo soy muy desestructurado en mi pensamiento. Por suerte tengo varias personas aquí en el equipo que son mucho mejores que yo en ese sentido. Entonces, cuando empezamos a dar clases, te acordarás que me acompañaba Fabián, ahora Juan Pablo. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Porque a mí me encanta echar como los chascarrillos o las historias de guerra y demás, porque ahí sí tengo y de sobra, pero digamos alguien que te puede ayudar, ya sabes, como mira, no sé, el slide 1 y así va y todo ese rollo, creo que siempre necesito un poquito más de ayuda. Entonces, pues creo que fue un tema donde pues estar en ese consejo del Epic Lab del ITAP me empujó un poquito a regresar a clases, pero siempre lo tuve muy claro, ¿no? Que no lo quería dar yo solo, sino que quería alguien que fuera como muy estructurado. Entonces, que lo fuéramos a dar en tándem, ¿no? Yo me puedo echar historias de guerra y hablar conceptos como muy high level o contar anécdotas que nos hayan pasado y alguien más que nos ayudara muchísimo con la parte más técnica, la parte más fina de la teoría. Pero bueno, hasta ahorita ha sido una experiencia muy padre. Ya no me acuerdo si voy en el año 5 o 6 que estoy dando clases, lo doy una vez al año, pero ha sido muy bueno porque también muchos alumnos han acabado trabajando para nosotros o para portfolio companies. O siempre le digo a los colegas que invitamos a platicar ahí, pues, o a otras startups, las startups y otros fondos terminan reclutando compañeros. Entonces, la verdad es que me parece un semillero muy interesante de gente que si toma esta clase pues es básico que te empiece a gustar la industria, ¿no? Claro, pues sí, yo tomé esa clase y estoy en la industria, entonces confirmo eso. ¿Y qué habilidades has generado dando clases que te han vuelto un mejor inversionista? A ver, creo que tienes que tener, se va a decir a una respuesta se va a decir no sé, ¿no? Pero o sea, el hecho de dar clases y que los alumnos te puedan preguntar absolutamente todo, de chile de manteca, pues te invito tienes que ser como muy ágil mentalmente en cómo responder algo convincentemente, ¿no? Porque no sé no es una respuesta. O sea, pueden decir, pues mira, no sé, creo que si hacemos este cruce de este data o lo que se ha venido reportando en los últimos 2 meses, me inclinaría que es por acá, aunque potencialmente tendría que revisar la data y darte una respuesta más certera. Entonces, creo que o sea, a final de cuentas, pues, el maestro tiene que tener una autoridad, ¿no? Entonces, y con los inversionistas es igual, ¿no? O sea, si tú vas con un inversionista y tu respuesta es no sé, pues el inversionista se va a quedar pensando como, híjole, le voy a invertir a este cuate, pues no sé, ¿no? O si eres un alumno y la respuesta del profesor es no sé, pues también pierdes mucha autoridad moral. Entonces, creo que de nuevo es de sabios reconocer que no sabes, ¿no? Y jamás inventaríamos algo, pero pues el salón de clases es ahora sí que un safe space como para pensar en cosas que pueden influir, ¿no? Entonces, difícilmente vas a decir no sé, o vas a decir ese dato como tal no lo tengo, pero pensaría que A más B más C te pueden dar una idea de por dónde viene la cosa y siempre, pues no sé, te invita a pensar y de hecho cuando acabamos clase siempre decimos, Fabián, y o Juan Pablo y yo, oye, pues esta pregunta estuvo interesante, ¿no? Pues cómo la calcularíamos mejor, ¿no? Y entonces eso nos hace también como ser mejores. La verdad es que en el salón de clases, pues aprendes muchísimo también de los alumnos, ¿no? O sea, de los retos, de lo que te preguntan y demás, pues te pone a pensar a ti
pues algunas cosas que tú consideras como dogma, si un alumno te pregunta y te dice, oye, ¿y esto por qué funciona así? Pues tú mismo te lo puedes empezar a llegar a cuestionar también, ¿no? ¿Por qué el 220, que es tradicional en la industria, si realmente tal vez con menos dinero podrías operar una firma bien, ¿no? O sea, hay muchas cosas que de repente salen en clase que son como muy interesantes. ¿Qué creencia de VC en estos 10 años has cambiado, ¿no? Que inicialmente decías, lo doy por sentada y últimamente te la has cuestionado. Que los VCs no tenemos mucho dinero, esa es una realidad. No, los fondos pues, realmente son chicos, aunque tú digas, oye, tengo un fondo de $100 millones, pues más o menos vas a operar un management fee entre 1.5 y 2, o sea, eso es entre $1.5 millones y $2 millones. Que para contratar abogados, contadores, pagar software, licencias, viajes, membresías, tener un staff bien remunerado, se te da como agua, ¿no? Entonces, de repente viene alguien y dice, no, pues es que ustedes son un fondo y venimos a venderles un patrocinio de un evento de $50,000. Le digo, no, estás muy equivocado, ¿no? Cualquiera de las empresas o muchas de las empresas que estamos fondeando, tal vez levantaron $50 millones o $100 millones en una ronda. Ahí sí que hay dinero y ellos tienen un presupuesto de marketing mucho más definido, ¿no? Entonces creo que una concepción como que a veces la gente no tiene muy claro es que un fondo realmente no tiene mucho holgura en su economía, ¿no? O sea, no es que tengamos mucha, o sea, a pesar de que digas administro mucha lana, ese dinero, como bien tú sabes, nunca está en el banco todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, tú tienes un compromiso de capital que vas llamando para hacer inversiones. Pero inclusive, digamos, con todo el tamaño del fondo y demás, la verdad es que te va a dar que el presupuesto anual operativo no es muy holgado. Entonces, de hecho, pues tú mismo tienes que ser como muy responsable con tus gastos y tienes que estar pues buscando patrocinios o peleando pues hasta el último centavo con proveedores, porque pues, si no, ahora sí que se te van estos gastos y se te acumulan y puedes estar en un problema tú mismo de liquidez, ¿no? Y al contrario, muchas empresas que levantan pues más dinero, pues si tienen el DNA de la propia empresa marketing, ahí va a ser un mucho mejor lugar donde deberían de estar muchos de estos proveedores o eventos y demás buscando un patrocinio. Sí, totalmente, porque un VC, imagínate, los primeros VCs que luego levantan $1 millón, 2, 3, 5, hasta 10, ese management fee lo tienes que estirar muchísimo para que te rinda, porque si no está muy difícil poder sobrevivir. Y aquí te quiero preguntar, o sea, ustedes cuando eran este club de ángeles, ¿cómo le hacían con todo este tema del budget? Pues 4 años, no era un fondo como tal, cobraban fees, o sea, ¿cómo sobrevivían? Con muchas penurias, la verdad. Pues sí, teníamos interns del ITAM, eh, pues vendíamos membresías, luego creamos como un programa un poquito más como para corporativos, pero lo hacíamos con magia, ¿no? Y pues sí, y la verdad es que, pues afortunadamente el costo oportunidad en aquel momento para mí en lo personal, pues no era tan alto, ¿no? O sea, no estabas ni casado ni con hijos y demás, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, ¿no? Si hubiera estado casado en ese momento, pues probablemente no hubiera lanzado Yield Ventures porque sí, fueron 4 años donde pues el ingreso no era estable, lo único que sabías a ciencia cierta es que iba a ser muy bajo o te ibas a quedar corto, pero bueno, es diferente, pues no sé, pedirle a tus papás o en mi caso con la tarjeta adicional de mi abuela y pues medio sobrevivías y demás y luego le decías, bueno, sí, algún día te voy a pagar y cuando lo haces tú a nivel personal, que cuando tienes que arrastrar a alguien más, ¿no? Sea tu esposa, sean tus hijos. Entonces, pues por eso también es un mensaje que constantemente le digo a mis alumnos del ITAM, ¿no? O sea, este es un gran momento para pensar cosas muy locas y para buscar emprender. Estadísticamente no te va a ir bien porque estadísticamente los emprendedores tienen 40 plus años, pero igual trátalo y si fallas, pues lo peor que te puede pasar es que regreses con un currículum y con una buena experiencia de vida a un trabajo corporativo y que tal vez en 10 años más te vuelvas a echar una segunda intentada, ¿no? Pero pues el costo de oportunidad que tienes ahorita pues, es mucho más bajo y normalmente sería cada vez más alto conforme vayas como proyectándote. Entonces, pues digo, por suerte a mí me llegó en ese momento donde no era más que yo en liability y pude tomar un riesgo, si te pones a pensar en hindsight, pues pues mucho más alto que lo que debió ser, pero bueno, gracias a eso aquí estamos, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender saliendo de la carrera? O sea, ¿crees que es bueno o crees que debería, no sé, tomarte 2, 3 años operando en una startup o operando en tal y luego ya lanzarte a emprender? Yo creo que es difícil y cada situación pues se cuece aparte, ¿no? Creo que el gran tema para un buen emprendedor es que tienen que encontrar un problema que realmente le quite el sueño. O sea, ese es el tema. Entonces, eso se puede dar normalmente en la carrera, o sea, podría pasar, sí,
pero donde es más común que salga y que te puedas meter hasta las tripas para entender una industria de los pies a la cabeza es trabajando, ¿no? Y eso lo hemos visto como una y otra vez. Entonces, no estamos para nada en contra de alguien que tenga una buenísima idea dentro de la universidad y que quiera cambiar el mundo y que quiera ser disruptivo. O sea, claro que puede pasar y está pasando, ¿no? A nadie le aconsejaría que sea un dropout porque siempre tu plan B es regresar a lo que sabes hacer si las cosas no funcionan. Pero bueno, sí creo que trabajar o que desarrollar habilidades ya fuera del salón de clases, en alguna startup, en alguna otra empresa, pues te abre muchísimo el panorama, ¿no? Desde, por ejemplo, cómo manejar equipos, ¿no? Pues a ver, ser un director de una startup es un tema de liderazgo. Entonces, si no has trabajado nunca, pues ¿qué liderazgo me vas a vender? Puede que sí haya, de nuevo, no quiero generalizar. Y bueno, es decir, pues es que yo fui el presidente de mi planilla estudiantil, o fui el director de tal grupo, o creé una ONG, o siempre me le pagué a mi papá y yo manejo a los empleados. O sea, por eso cada cosa es igual, ¿no? Pero lo que sí te va a dar el trabajar saliendo de la universidad es que, pues todo lo que buscas en un buen founder, pues, por lo menos vamos a poder tener un punto de discusión, ¿no? ¿Por qué te consideras un buen líder, no? O sea, pues, hay universidad, te digo, va a tener menos data points, pero si efectivamente trabajaste 5 años y siempre tuviste promociones, tuviste gente a cargo, vamos a poder hablar de por qué crees que eres un buen líder o no. Si nos clavamos muchísimo en algún producto, pues lo mismo, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo que tú me digas, es que un semestre hice un estudio sobre esta cosa y creo que hay una gran oportunidad y por ahí va mi startup, a que me digas, es que durante 4 años quisimos sacar este producto en México y nos costó trabajo por A, B y C, pero ya viéndolo por otro lado, creo que podríamos tener un producto muy exitoso con buen product market fit. O sea, digo, no estoy en contra, simplemente lo que te va a dar el tiempo y la experiencia trabajando es más data points para ser mucho más contundente y más asertivo en lo que piensas hacer con tu startup. Hernán, antes de llegar a la parte final de la entrevista, quiero preguntarte, ¿cómo ves hoy la situación dentro del ecosistema, ya sea a nivel México, a nivel LATAM? Las tasas de interés están subiendo, están altas, lo de Silicon Valley. ¿Qué crees que viene para el resto del año y los siguientes años para el ecosistema en general? Difícil el ejercicio de futurología, ¿no? Yo creo que, a ver, actividad emprendedora llegó para quedarse, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo en México pues, es un cambio brutal, ¿no? O sea, ya, no sé, hay empresas que ya dominan una categoría, ¿no? O sea, Rappi, Kavak, Uber, o sea, hace 10 años pues no era tan plausible, ¿no? O pensabas en una startup como IBM y demás. Pero hoy, digamos, hay de repente estas apps que de la noche a la mañana se vuelven como incumbent o dominantes. Entonces, yo sí creo que esto es buenísimo porque pues, al consumidor pues, mexicano, latinoamericano, pues tiene más opciones, ¿no? O sea, hoy quieres aprender un idioma, pues, no sé, en mis épocas tenías que ir a Harmon Hall o alguna cosa así, ¿no? Luego salió Open English y ahora pues, está Duolingo y hay tantas cosas, ¿no? Quieres aprender a hacer coding, pues lo mismo. O sea, creo que la facilidad en la cual se están desarrollando ahora empresas para cualquier tipo de cosas pues es súper interesante, ¿no? Y lo que falta por ser disruptivo, pues claramente hoy no podemos decir por dónde vendrá, pero sí, en 5 años lo que nosotros consumimos como productos y servicios probablemente va a ser muy diferente y lo más probable es que sea gracias a startups que eso pase, ¿no? Digo, por muy Coca-Cola o Walmart que sea, pues van a seguir ahí, pero no creo que esa principal innovación o esos temas que vayan a ser como muy revolucionarios vengan de esas empresas más no sé, más asentadas porque pues, por definición tomarían menos riesgos, ¿no? Ahora, el hacer un startup, como tú bien sabes, pues claramente es riesgoso, pues muchos pueden tronar y demás, pero las que lo hacen y lo hacen bien, pues claramente van a dominar categorías. Entonces, esa es la industria a la que nosotros estamos apostando, ¿no? Apostar por esos, pues ahora sí que soñadores que están pensando en cómo tienen que ser las cosas en los próximos 10, 15, 20, 40, 50 años y empoderarlos con capital y acompañarlos en ese journey y esperar que sean ganadores y que sea un ejercicio que cambie al país para bien y que también pues, le da pues, retornos muy atractivos a los que creyeron en él en una etapa muy temprana. En él o ella, perdón, ¿no? Es muy importante porque también es una gran noticia. Cada vez vemos más mujeres emprendedoras, eso también ha venido cambiando muchísimo. Pues creo que se tienen que seguir generando como buenas condiciones para emprendimiento femenino. Mucho que hacer de todisísimo los frentes. Por eso es otra cosa que también venimos viendo ahorita. Me preguntaste como que hemos visto en cambios de 10, 15 años para acá. Yo creo que hoy las mujeres están
mucho más activas, mucho más aguerridas. Estamos viendo ya pues, tremendas empresas también fundadas por mujeres y eso es una excelente noticia para el ecosistema. Totalmente de acuerdo. Hernán, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Échale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Creo que Embedded Finance, Food Tech, la evolución del FinTech, temas que van a empoderar el nearshoring. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM? Creo que se necesita encontrar como mecanismos que incentiven el capital a largo plazo a invertir en Venture Capital, ¿no? La realidad es que no ha habido un solo ecosistema en el mundo que jale sin que los fondos de pensiones, las aseguradoras inviertan en ellos, a pesar de que ya hay, de las 10 Afores, ya hay algunas que están empezando a hacer inversiones en Venture, incluidos nosotros. Todavía falta mucho, ¿no? Y la verdad es que un poquitito de porcentaje sería un monto pues, enorme que podría cambiar la realidad del acceso a capital que van a tener varias de estas pymes. ¿Generalista o especialista? Lo seguimos debatiendo. La verdad es que nacimos generalistas y creo que a pesar de que todavía puedes seguir siendo un fondo generalista, ya empezamos a ver como una tendencia importante hacia la especialización, ¿no? Lo que pasa es que hace 2, 3 años creo que la única tendencia que podía ser o podría darte eso era FinTech y hoy creo que ya pues FoodTech, Agro, ahí me empieza a ver algunas que ya tenemos como mucho expertise que estamos pensando si el próximo fondo de Angel Ventures acaba siendo una familia de fondos. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Híjole, paciencia y un no hoy no necesariamente es un no para tu fondo 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces sigo cultivando las relaciones, o sea, piensa que ese primer brinco de fe, pues igual te puede frustrar que no caiga tan rápido, pero la realidad es que pues es un entorno complicado, es un negocio difícil, entonces pues sí, pero al final de cuentas tienes que seguir cultivando esas relaciones y pues no te desesperes, ¿no? Y trata de que cualquier cosa que hagas en todo tu día, pues vaya como abonando a esa historia del fund manager que quieres ser. Y por último, ¿cómo ves a Angel Ventures dentro de 5 años? Mucho más maduro, esperemos ya con un fondo 4 o 5 tal vez ya en el camino. Pues estos temas de especialización y demás pues tal vez son importantes, trabajando mucho con corporativos, nos ha ido muy bien trabajando con corporativos. Tenemos una gran relación con Nestlé, una gran relación con Vinte. Estamos haciendo cosas muy interesantes ahí en ambos frentes. Y bueno, también el tema de Austin, pues claramente es algo de lo que más nos emociona. Pues no sé, siempre hemos soñado en grande, ¿no? Entonces, ¿por qué no el día de mañana también tener algo en Singapur, algo en Dubái, mercados emergentes comparables? O sea, si otros fondos de otras partes del mundo se han logrado, ¿por qué no puedes pensar tú también como fondo mexicano que te expandas a otras partes del mundo? Hernán, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho estos 15 años en el ecosistema con Angel Ventures y muchas felicidades por este último fondo y expansión. No, muchas gracias a ti, Fran. Un gustazo. Siempre por los exalumnos que siempre se les estima, se hace lo que sea. Entonces, felicidades por el podcast y pues bueno, también por todo lo que vienes desarrollando igual en la industria. Muchas gracias.